estamos con el doctor Alfonso Zabaleta Martínez. Él es médico cirujano farmacólogo, asesor científico de CEDRO, especialista del proyecto Alianza por la Amazonía frente al COVID-19 de CEDRO, y también es profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Cómo está, doctor Zabaleta? Muy buenos días, lo escuchamos. Edgar Matienzo lo saluda en Radio La Ruta, Ruta Noticias. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Edgar. Encantado de poder conectarnos a través del teléfono. Estoy a su disposición. Efectivamente, para hablar de este tema, esta variante, ¿no? Esta variante que ya está haciendo noticia en el mundo entero y aquí en Sudamérica de igual manera. Es un tema importantísimo que todos debemos estar informados porque a raíz de repente del internet, de las redes sociales, se tejen, pues lamentablemente, se tergiversan, ¿no? la información respecto a esta nueva variante del Omicron. Comenzaríamos por saber qué es la variante Omicron y cómo se ha generado esto, doctor Zabaleta. Como ya todos más o menos conocemos, este virus, el coronavirus, así como otros, cuando ingresan a las células, se hacen copias de su material genético para producir nuevos virus. Este es un virus RNA, se hace copia directa. Entonces, cuando el virus utiliza la maquinaria de la célula para producir más RNA, más copias de RNA, pues ocurren fallas, ¿no? Algunas fallas, imagínense una cadena de letritas y de repente cambian algunas letras del genoma del virus, ¿no? Entonces, a eso le llamamos mutación. Varias mutaciones, múltiples mutaciones pueden ocurrir en el genoma del virus a lo largo de esos procesos de infección de miles de personas. Entonces son cambios de letritas dentro del código genético. Bueno, hay una parte del virus que corresponde a la llamada proteína S o proteína Spike. Es la proteína que da el aspecto de la corona, ¿no? La corona del sol que vemos en el coronavirus, en las fotografías de microscopía electrónica. Entonces, esas puntitas que tiene en la cubierta el virus se llaman proteína S y le sirven para pegarse a los receptores en las células, en nuestras células, para que el virus, al pegarse ahí, se pueda meter a nuestras células. Entonces, esa proteína S es muy importante para la transmisión, ¿no? Y el ingreso del virus a nuestras células. Entonces, ¿qué ha pasado con esta variante? Aquí le llamamos variante a una acumulación de mutaciones en un genoma de un virus, a eso le llamamos variante. Entonces aparece un virus que tiene algunas propiedades que de repente lo hacen más infeccioso, en algunos otros casos lo hacen más letal, etcétera, o en otros casos no hace mayormente ningún impacto clínico. Entonces hay miles de estas mutaciones, miles de estas variantes, pero solamente algunas son más infecciosas, como sucede en el caso de Omicron, o más peligrosas para la población mundial, ¿no? Entonces, este Omicron, esta variante, ha surgido en Sudáfrica hace algunos meses atrás y se caracteriza por estarse difundiendo con gran velocidad en diferentes países, ¿no? Entonces ya van apareciendo casos en países de Europa, países de la misma África, que ha sido pues un rebrote grande de la pandemia en África por esta variante Omicron, y ha empezado a irse pues a países del Asia, ya hay casos en Estados Unidos, etcétera. En el Perú todavía se discute si hay o no hay casos, ¿no? de Omicron. Claro, doctor Zabaleta, sí, yo creo que también la población podría hacernos por ahí algunas preguntas con toda confianza al 948-002625. ¿Cuáles son los síntomas y qué diferencia hay, por ejemplo, con la variante Delta? Ahora, esta variante Omicron, ¿podemos enfermarnos más gravemente a causa de esta nueva variante? A ver, esta interrogante, doctor. Lo que se sabe de esta variante es que, al igual que la Delta, son de alta capacidad de transmisión de persona a persona, ¿ok? Entonces, se sabe que 8 o 9 personas pueden ser infectadas por una sola persona, ¿sí? Y correr la infección más rápidamente. O sea, la carga viral es fuerte, ¿no? Por decirlo. La carga viral es fuerte,
tienden a tener más o menos 4 días de incubación, un poquito menos que la variante alfa, que fue la variante inicial, ¿no? Y la variante Wuhan, China inicial, son un poquito más rápidas en la transmisión, o sea, más infecciosas, y además producen síntomas un día antes de lo que teníamos acostumbrado, que eran 5 días, ¿no? Ahora producen síntomas en 4 días. La variante Omicron, en Sudáfrica, por ejemplo, es una variante que en personas vacunadas tiende a ser menos fuerte, digámoslo así. En personas no vacunadas es como cualquier otro coronavirus de los que hemos tenido, puede producir su alta tasa de pacientes con sintomatología clínica. Algunos no dan sintomatología, ¿no? Y hay otros que dan sintomatología leve a moderada. Todavía es muy temprano dentro de la epidemia por Omicron para saber si es más letal o no. Hay científicos que dicen que todavía no hay estudios y que por lo tanto no pueden afirmar si es más letal o no. Pero sí se puede afirmar que es de alta transmisibilidad, ¿ok? queda claro, doctor Zabaleta. Ahora, el tema de que, o sea, antes... Los síntomas son igual que el coronavirus Delta, los mismos tipos de síntomas, ¿no? Claro. El síntoma de tener una sensación gripal, ¿no? Con un poquito de moco en la nariz, tos, también la dificultad respiratoria en los casos moderados a severos, ¿no? Y dolor de cabeza, fiebre por 3-4 días, ¿no? Pcd con paracetamol, es parecido al Delta, solo que es otra variante. Claro. Doctor, pero esto de que, o sea, si te contagias con esta nueva variante Omicron, o sea, por ejemplo, se sabe o sea, el efecto o digamos, los resultados de este contagio, de este virus, es de un día para otro. O sea, ayer, por ejemplo, tuviste una reunión, te reuniste con mucha gente, probablemente ya hoy en horas de la tarde, después de 24 horas, ya tengas los primeros síntomas. No. El virus, como digo, igual que el Delta, incuban 4 días dentro del cuerpo, ¿ok? 4 días. Al cuarto día de haberse infectado, la persona podría tener síntomas. Como digo, no todos hacen síntomas, Claro. Hay un grupo grande de asintomáticos, ¿no? Entre 70 y 80%, y luego aparecen los sintomáticos, y entre los sintomáticos aparecen al comienzo leves, y algunos de ellos van a ir avanzando hacia moderado, hacia severo. Pero son 4 días de incubación, ¿ya? O sea, no es que el día anterior me contagié y al día siguiente hago síntomas, no, 4 días de incubación. Claro. A partir del cuarto día se empieza a botar virus por la nariz y por la boca, por las gotitas de la boca, con la transmisión igual que cualquier otro coronavirus, ¿ya? Claro. Pero los síntomas aparecen a partir del cuarto día. Ahora, doctor Zabaleta, la pregunta creo del millón es, los que estamos vacunados, ¿estas vacunas que se están aplicando en nuestro país funcionan contra esta variante Omicron? A ver, cuando hablamos que funcionan, tenemos que hacer una diferenciación entre lo que se refiere a la posibilidad de infectarse versus la posibilidad de, una vez infectado, hacer un cuadro clínico severo con mortalidad. A eso se refieren, digamos, la protección de las vacunas. En primer lugar, no hay ninguna vacuna en este momento contra el COVID, ni siquiera la Pfizer o las demás que estamos mirando, que están aplicándose en el país o en el mundo, que impidan la infección. No hay ninguna vacuna que impida la infección, ¿ok? Entonces, las personas, ¿ya?, vacunadas o no vacunadas, podemos infectarnos. La diferencia está en cuál es el derrotero, cuál es el camino, qué es lo que va a pasar con las personas a continuación. Entonces, de lo que se sabe es que la vacuna disminuye grandemente la probabilidad de que, a pesar de que nos hayamos infectado con este o con cualquiera de los otros virus, la posibilidad de que hagamos COVID moderado, severo, que necesitemos internamiento, que necesitemos UCI, ¿no?, o que eventualmente lleguemos a morir, disminuye radicalmente con la vacuna. O sea, la vacuna protege principalmente contra el COVID severo, ¿no?, y contra la muerte. Esa es más o menos la idea. Y contra la hospitalización, por supuesto, en UCI. Entonces, cualquier persona, vacunada o no, puede infectar.
¿Qué es lo que se está viendo con Delta y se va a ver igual con Omicron? Es que las personas no vacunadas tienen más chance de hacer COVID severo, entrar a UCI y morirse, que los que ya están vacunados. ¿Qué es lo que se está viendo de casos de mortalidad con Delta? No tenemos experiencia con Omicron porque todavía no está, pero los reportes dicen lo mismo, que las personas no vacunadas son las que tienen más chance de llegar a morirse por el COVID, ¿no? Y las personas vacunadas tienen menor chance. Evidentemente, incluso entre los vacunados, todos sabemos que hay personas que tienen riesgo, que tienen mayor riesgo de hacer COVID severo y morirse. Ahí sabemos de los diabéticos, los hipertensos, los gordos, los grandes gordos, los que tienen problemas del pulmón, del riñón, del corazón o del hígado, ¿no? Que es un problema crónico. En estos casos tienen más chance de enfermarse en forma severa y por supuesto morir. Lo que sí se sabe hoy en día, por lo menos acaba de salir un par de reportes ayer todavía muy tempranos, lo que se sabe es que en exámenes de laboratorio se ha enfrentado el virus con muestras de sangre de personas que tienen anticuerpos por la vacuna, y por lo menos se sabe, se ha hecho estudios en esta semana que han sido publicados, que indican que la vacuna Pfizer, por ejemplo, 3 dosis de la vacuna Pfizer disminuyen grandemente la posibilidad o sea, tienen anticuerpos neutralizantes que neutralizan también el virus Omicron. Entonces, esta información está en avance. Se presupone, todavía no hay pruebas de que las vacunas disponibles, 2 dosis o 3 dosis de las vacunas disponibles, pues lleguen a protegernos del Omicron también, ¿no? Bueno, pero como digo, es muy temprano en el avance del conocimiento de ese virus para poder afirmarlo, ¿no? Claro. Con total certeza, ¿no? Claro, doctor Zabaleta, es importantísimo esto, ¿no? Pero en nuestro país aún no hay casos confirmados de esta variante, pero sin embargo ayer, 8 de diciembre, en nuestra región Junín, la Dirección Regional de Salud ha informado que de un posible caso de un ciudadano de 46 años que llegó de China a fines de noviembre y que actualmente está en vigilancia intensiva. O sea, en tal sentido, doctor Zabaleta, háblenos de los casos que se pueden presentar y con qué frecuencia estos casos se pueden propalar, ¿no? Como decía, llegado el virus a una comunidad que no tenía el virus antes, la velocidad de propagación va a ser muy, muy rápida, ¿ya? 9 casos de 10 que están alrededor de una persona infectada se pueden infectar, ¿ok? O sea, casi todo, o sea, casi estamos hablando de un 90%, ¿no? Entre 80 y 90%, ¿ya? De los que están alrededor de una persona. Hay que considerar que incluso vacunados y no vacunados, ¿ah? Entonces es un virus de una variante de alta transmisión. Entonces es evidente que tenemos que mantener las medidas de seguridad, ¿no? Las medidas de prevención, el uso de la doble mascarilla, sobre todo el distanciamiento social. El Ministerio de Salud ha planteado 1,5 metros, nosotros siempre sugerimos un poco más, 2 metros de distancia entre las personas, y por supuesto el lavado de manos con agua y jabón frecuentemente, o el uso de alcohol, ¿no? Alcohol en spray o alcohol gel, para de alguna manera matar al virus en las manos, ¿no? Y disminuir la transmisión de esa manera. Entonces, no hay que bajar la guardia, porque este virus, así estemos vacunados, nos podría infectar. Y en muy pocas personas pues nos podría poner en trances muy difíciles, ¿no? Pero hay que cuidarse, hay que mantener la guardia, no hay que bajar la guardia, porque evidentemente esta no es la última variante que vamos a tener, pero esta es la que está empezando a correr rápidamente por el mundo y eventualmente va a llegar al país, como llegó la Delta, ¿no? Este caso que está que usted comentaba, que es sospechoso, ¿ya? Es un caso que tiene que pasar por las pruebas en el laboratorio del Instituto Nacional de Salud para detectar si es la variante Omicron o no, ¿ya? Entonces este es un virus que ahora ya hay método para detectarlo en forma relativamente rápida. Entonces todo caso sospechoso tiene que pasar a confirmación, ¿no? Bueno, confirmación ahora, con un infectado y las pruebas de PCR. Claro, o sea, es una variante Omicron. Para detectar si es esta variante, los exámenes, los análisis tienen que ser más rigurosos, es decir,
en nuestro país? No. A ver, le comento, ¿ya? La sintomatología clínica es parecida a la de los otros virus, ¿ya? Lo único que tenemos de certeza ahorita es que tiene mayor velocidad de transmisión, ¿ok? Eso es lo que estamos seguros. Entonces, cuando hay una sospecha de coronavirus, como ya hemos visto durante toda la pandemia, existen varios tipos de pruebas, ¿ya? Por ahora, la prueba más precisa para detectar al Omicron es la prueba de PCR. Esta es una prueba que se hace en laboratorios especializados. ¿En qué consiste eso? Demora 4 días la prueba y evalúa el genoma del virus, ¿no? O sea, el RNA, ¿no? Entonces se miran las diferencias en el RNA y se detecta si es la variante o no. También se han desarrollado algunas pruebas inmunológicas que se hacen buscando antígeno de este Omicron, pero todavía no están muy difundidas esas pruebas. Tenemos pruebas para otros virus, otros coronavirus como el Delta, que ya están en uso en todo el país, que son las pruebas de determinación de antígenos, que funcionan bien para el Delta, pero ahorita estamos mirando el tema del Omicron, que es una variante nueva que hay que detectarla. Entonces, los reactivos todavía están en marcha, en preparación, en distribución, wow, ¿no? Y todavía no hay mucho acceso para la prueba antigénica, ¿no? Detecta el coronavirus, la prueba antigénica, pero no permite determinar cuál es. En cambio, el PCR sí. O sea, la prueba de PCR sí determina si es Omicron o no, ¿no? O sea, claro, no sabemos qué variantes, ¿no? No sabemos que es coronavirus en las pruebas rápidas que se hacen en 2 horas, pero no sabemos si es Omicron o no, ¿ok? Todavía. Wow, doctor, la verdad que esto un poco como que nos alarma, nos pone en alerta, ¿no? O sea, tienen que mantenerse en alerta, y el saber que hay una alerta significa que tienes que protegerte. claro. No te puedes descuidar, sobre todo ahora que vienen las fiestas y la gente se reúne en familia, en fin, porque son momentos en que se dispersa más el virus. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que mantener el cuidado que el Ministerio de Salud recomienda para no infectarse, ¿no? Y no transmitir la infección a partir de nuestras reuniones familiares o nuestras reuniones sociales de este fin de año, ¿no? Wow, la verdad que queda una gran responsabilidad, una enorme responsabilidad en cada uno de nosotros, doctor Zabaleta, ¿no? O sea, la fiesta de Navidad, la fiesta de fin de año y con Recordemos la segunda ola, ¿no? La segunda ola se disparó enormemente, con las fiestas navideñas del año pasado y la fiesta de fin de año, como usted recordará. Ahí explotó la segunda ola. En estos momentos estamos con incremento de casos por el virus Delta, todavía no por el Omicron, pero sí virus Delta, que es el riesgo de este fin de año, ¿no? Que se expanda y brote. Ya hay algunas ciudades, sobre todo en el norte del Perú, donde ya hay un incremento franco de casos, Lima también, en algunos distritos, franco de casos de virus Delta. El virus Delta se ha vuelto el preponderante en el país, ¿no? Entonces, si no nos cuidamos en estos días que vienen hasta fin de año, lo que vamos a tener en enero de nuevo es una tercera ola, ahora por virus Delta. Y sobre todavía aparece en el horizonte la amenaza del Omicron, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, la verdad que, no sé, nos pones en alerta, doctor Zabaleta. Hay oyentes que están en línea. Buenos días, lo escuchamos a través de Radio La Ruta. ¿Cuál es su pregunta? Está el doctor Zabaleta en línea en estos momentos tocando el tema acerca de esta nueva variante del Omicron. El doctor Alfonso Zabaleta Martínez lo escucha. Buenos días. Buenos días, quería hacerle esa pregunta al doctor, ya que está muy cerca a esta enfermedad de COVID-19, y decirle qué sustancia nos están poniendo en nuestro cuerpo. Hay información que están poniendo sustancias dióxido de grafeno. El dióxido de grafeno. Bueno, no le escuchamos muy bien. A ver, caballero, a ver si se te ubicas en un lugar. Parece que tenemos interferencia en la comunicación, sí, pero... Sí, de nuevo le voy a hacer la pregunta. No, tenemos problema. Me habla de la sustancia. Sí, me imagino que se refiere a la vacuna, ¿no?
¿Te refieres a la vacuna, caballero? A la vacuna. Claro, claro, claro. Lo refiero a Ya, muy bien, muchas gracias. Doctor Zabaleta, se refiere a la vacuna. ¿Qué sustancia está dentro de la vacuna aplicándolo? Ok. En el caso de la vacuna Sinopharm, lo que hay es virus completo muerto, llamado inactivado. Ese es un virus que solamente sus proteínas nos sirven como antígenos y contra ella vamos a hacer la respuesta inmunológica. La otra vacuna es la vacuna Pfizer. Es una vacuna que tiene es una vacuna de tipo RNA mensajero, que tiene un pedacito del RNA del virus y que permite desarrollar anticuerpos, sobre todo contra la proteína Spike, esa proteína de la corona, ¿no? Y la AstraZeneca también es de tipo RNA. Entonces, tenemos dos vacunas que tienen pedacitos del RNA del virus y la otra vacuna, la Sinopharm, que tiene al virus muerto, ¿no? El virus inactivado. Entonces, todas ellas tienen proteínas, tienen RNA, en fin, las dos primeras, y sirven para que el cuerpo detecte, nuestro sistema inmune detecte esas fracciones del virus y prepare anticuerpos contra ellos y también prepare células contra el virus. Los anticuerpos son llamados anticuerpos neutralizantes, se pegan al virus, a la proteína S del virus, y no lo dejan que entre a nuestra célula. Esa es un poco la función principal. Claro. Y las células del sistema inmune, los linfocitos T que se desarrollan a partir de la vacuna, son células que van a durar toda la vida, pero que apenas detecten al virus también son células que van a atacar al virus, se lo van a comer y lo van a destruir. Esa es más o menos la idea de las vacunas. ¿Qué nos están poniendo los componentes principales que le acabamos de comentar, ¿no? Bueno, esos son los componentes que está dentro de la vacuna, ¿no? Dentro de la vacuna. Así es. Vitaminas. Así es, la vacuna tiene eso y bueno, tiene un solvente que lo lleva y tiene algunos preservantes que impiden que se malogre, ¿no? Pero todas las vacunas requieren cadena de frío, ¿no? Claro, vamos con otra pregunta, otro oyente que está en línea. Buenos días, lo escuchamos a través de Radio La Ruta Noticias. Buenos días. Muy buenos días, hermano. Es digno felicitarle al doctor Zabaleta, que está ahí dando a conocer, ¿no?, cuáles son o qué es lo que contienen las vacunas, ¿no? Pero también le quería hacer una interrogante al doctor Zabaleta respecto a esas vacunas. No sé si son vacunas o inoculaciones experimentales. Por ahí algunos científicos ahí de Reino Unido, así como de Europa y Medio Oriente, científicos han salido a decir que esas inoculaciones tienen dióxido u óxido de grafeno. Y todos sabemos que el óxido de grafeno son partículas reducidas del carbono. Y yo creo que esa sustancia nos traerían graves consecuencias al futuro, ¿no? Claro. Yo creo que el doctor Zabaleta es un profesional, quizás no sé si nos podría especificar este tema a fondo, no sé si es cierto. Sí, efectivamente, tienes toda la razón. Doctor Zabaleta, lo escuchamos. Su pregunta son dos preguntas, ¿verdad? Cuando se habla de experimental, se habla de ensayos clínicos controlados con un grupo determinado de personas que son voluntarios que en el momento de la preparación y ensayo de la vacuna, antes de que salga al mercado, se le llama experimental, ¿ok? En nuestro país, en este momento, no hay ninguna vacuna experimental, ¿no? Todas las vacunas que están en este momento aplicándose en el país son vacunas que ya cumplieron su fase y que la DGMIT las ha aprobado, o sea, la DGMIT del Ministerio de Salud las ha aprobado para aplicación, ¿no?, preventiva contra el COVID. Pero recordemos que en nuestro país ha habido un estudio, hay varios estudios en el país de vacunas, ¿eh? Pero esos son estudios con grupos definidos de voluntarios. Lo que está haciendo el Ministerio de Salud está vacunando con vacuna aprobada, ¿ok? Y ese es el caso de Pfizer, ese es el caso de la vacuna Sinopharm, la vacuna china y la vacuna AstraZeneca. Probablemente vengan y se autoricen más vacunas en el futuro. Recuerden que hay como 110 vacunas que en este momento se están evaluando en el mundo, ¿ok? De ellas hay un grupo, y de ese grupo de las vacunas aprobadas en el país, hay solo algunas que en el país se distribuyen a través del Ministerio de Salud en forma gratuita,
y que han sido aprobadas por el Ministerio de Salud y por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, la DGMI. O sea, ese es el lado de lo experimental. No hay ninguna vacuna experimental en este momento que se esté aplicando a través del Ministerio de Salud como tal. Las que se están aplicando están aprobadas, ya no son vacunas experimentales. Se ha demostrado de alguna manera su eficacia en diferentes países del mundo. El tema del grafeno, ¿okay? Y antes del grafeno, yo quisiera comentarles que todas las vacunas, todas en el mundo, antes de llegar a las personas, antes de ser comprados incluso por los gobiernos, pasan un estricto control de calidad. Y en ese estricto control de calidad se buscan que estén los componentes que se dice que están en la vacuna y se busca que no haya contaminantes de otro tipo, como el grafeno que menciona nuestro audiente, ¿no? Que hace la consulta. El grafeno es un producto químico que no tendría por qué estar en ninguna vacuna, de la vacuna, en ninguna en realidad, no tendría por qué estar, ¿no? A menos que se lo pongan adicionalmente. Pero en la fase de fabricación no hay grafeno que ingrese a la producción de las vacunas. Esta es una de las tantas falacias, como hay muchas cosas que se han dicho más de la vacuna, pero esto es una falacia, una supuesta verdad, pero que es en realidad una mentira. En los ensayos de control de calidad que se hacen en la planta y que se hacen después por los gobiernos, no se ha encontrado nunca en el control de calidad la existencia de grafeno en las vacunas contra el COVID. Esa es una, vuelvo a decir, es una falacia, es una mentira disfrazada de verdad, pero que no existe en las vacunas, menos en las vacunas que están circulando en nuestro país. El control de calidad es muy estricto y detecta cuando aparece alguna sustancia extraña. En este caso, ese grafeno nunca ha aparecido en ningún ensayo de control de calidad hecho por los países, ¿no? Ni por el fabricante, ni por los ministerios de salud de los países, ¿no? Que son los que se encargan de controlar también la calidad de la vacuna. Bien, estamos conversando con el doctor Alfonso Zabaleta Martínez, médico cirujano farmacólogo, asesor científico de CEDRO, especialista del proyecto Alianza para la Amazonía frente al COVID-19 de CEDRO, profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el doctor Alfonso Zabaleta Martínez. Hay otra interrogante más de otro oyente. Buenos días, lo escuchamos en Ruta Noticias. Buenos días, señor Edgar. Saludarla, señor Martínez. ¿Qué le diría al doctor a aquella gente que no cree en la vacuna, que es experimental, ya cada 2 años vamos a morir? Hay un colectivo, me parece, equivocada. ¿Qué le diría el doctor a esa gente que piensa negativamente? Sea lo que sea, la vacuna nos va a salvar la vida, siquiera por un día. Entonces, esa razón yo pienso, ¿por qué razón habrá gente que tiene un pensamiento negativo? Entonces yo quisiera que le diga algo a esa gente que piensa negativamente, el doctor que le recomiende, porque es necesaria la vacuna. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, gracias, caballero. Mañana están llevando a cabo una movilización, creo yo, a nivel nacional de un colectivo, nunca más o no más, no sé, no entiendo, pero en ese sentido, a eso creo va también la pregunta, doctor Zabaleta. Bueno, todas las personas en este país tienen el derecho a pensar y a tener las ideas que deseen. Tienen el derecho a vacunarse o no vacunarse si no desean. Lo único que podemos decir desde el punto de vista científico y médico es que la vacuna te defiende contra los casos severos, contra el ingresar a la UCI y contra la muerte. Si no deseas ponerte, es tu decisión. Si mañana te mueres, es tu decisión, ¿sí? No es la decisión del Ministerio de Salud, no es la decisión de los médicos, no es la decisión del personal de salud que te pongas o no te pongas. Si tienes vacuna gratis y te defiende contra la muerte, entonces es tu decisión si quieres o no quieres, ¿no?, ponerte la vacuna. Hay personas que tienen ideas mágicas, hay personas que tienen ideas de conspiración, hay personas que tienen ideas de que los van a matar o de que cualquier cosa que venga con cualquier medicamento, incluso fuera de las vacunas, otros medicamentos, y se oponen a usarlo. Pero vuelvo a decir, esta posición está dentro de la libertad que cada quien tiene de expresarse y de tener sus opiniones. La recomendación médica es vacúnese.
Si usted no lo desea hacer, es por su propia decisión de arriesgarse y enfrentarse a un virus que mata. Es su decisión personal. Estos grupos y estos colectivos hacen campañas antivacuna y lo único que hacen es poner en peligro a la población. Y lo que hemos visto, y ustedes lo verán, busquen las noticias, busquen en internet, mismos defensores de estos colectivos a veces son ingresados a los hospitales con el COVID avanzado y se mueren. Revisen ustedes cuántos antivacunas se han muerto ya por el COVID y van a ver que son un montón, ¿no? Ellos mismos quisieron morirse. Ahí lamentablemente lo único que tenemos que hacer es rezar por ellos, ¿no? Pero el resto de la población, la recomendación es vacúnense. ¿Por qué? Porque mientras más personas vacunadas haya, menos posibilidad de así se infecten de transmitir el virus, ¿no? Esa es una de las cosas que tenemos que ver. Y por supuesto, protegerse a ellos y a sus familias. Entonces es por eso que el Ministerio de Salud y el Estado está invirtiendo fuertes cantidades de dinero para poder llevar al alcance a la población estas vacunas, ¿no? Las 3 vacunas que están circulando en el país son efectivas, las 3 disminuyen la mortalidad. En el caso de la vacuna Sinopharm lo hemos visto con el personal médico, el personal de primera línea cuando se vacunó con vacuna Sinopharm, cómo cayó la mortalidad tremendamente, de más de 500 casos entre los médicos a menos de 10, y de los que murieron todos tenían otros factores de riesgo adicionales, o sea, tenían otras enfermedades que los hacían más lábiles al coronavirus. Eso igual ha pasado con las enfermeras, igual ha pasado con los policías y con los militares, que ha disminuido la mortalidad. Entonces, no nos ponemos la vacuna simplemente porque se nos ocurre, sino porque nos defiende y nos protege, evidentemente, contra el COVID severo y la mortalidad. Vamos con otra comunicación, probablemente la última llamada. Buenos días, lo escuchamos en Ruta Noticias. ¿Cuál es su pregunta? Está el doctor Fernando Zabaleta en línea. Buenos días. Buenos días, señor Edgar. Doctor, señor Zabaleta, quiero preguntar. ¿Están obligando a se poner una vacuna? Si no está vacunado, es que no van a viajar, tampoco no van a estudiar en colegio, así, entonces están obligando. Pero hay muchos también los que han vacunado y están muriendo. Un cambio la semana pasada, en el mismo el radio estaba diciendo vengo un niño de 12 años, cuando han puesto vacunas, están infirmadas, se han traído al hospital. Entonces, eso, ¿cómo hace eso? Quiero preguntar al doctor Zabaleta, señor Pérez. Sí, efectivamente, muy importante. Las disposiciones nuevas que ha dado el gobierno, ¿qué es lo que tratan de hacer? En este momento tenemos 57% de la población a nivel nacional vacunada. O sea que hay 43% de la población que está en altísimo riesgo de enfermarse y distribuir la enfermedad, ¿no? En la comunidad. Entonces, las medidas que toma el gobierno, ustedes han visto las mismas medidas de prevención, pero lo que está en estos momentos el gobierno regulando, el Ministerio de Salud regulando, es que si vas a ir a un sitio de reunión cerrado, ¿ya? O si vas a ir a un supermercado, ¿no? Y vas a ir con tu infección, porque no te has vacunado, entonces te van a decir, por favor, no ingreses a este local, porque tienes chance de infectar a los demás que vienen a este local. Entonces lo que está haciendo el gobierno a partir del día 10 es pidiendo que las personas cuando vayan a estos sitios públicos, que pueden ser cerrados, que son sitios de alta transmisión, alto riesgo de transmisión, pues por lo menos evitemos que vayan personas que no estén vacunadas, porque esas personas no vacunadas son las principales que van a transmitir el virus a las demás personas en la comunidad en esos sitios. Entonces eso es lo que está de alguna manera regulando el gobierno. Y por supuesto se puede obtener el certificado de vacunación en forma electrónica con una utilidad, una aplicación que ha puesto el gobierno, como también puede ir uno con su carnet de vacunación. ¿Qué es lo que se trata de hacer? Disminuir la dispersión del virus, principalmente llevados por los no vacunados. Entonces, esa es más o menos la medida, y además están pidiendo que tengan las mismas medidas de prevención que hemos tenido siempre, que son generales para los coronavirus que hemos mencionado, sobre todo el uso de la doble mascarilla. No te obligan, ¿no? Nadie te obliga a salir de tu casa. Si quieres salir de tu casa, sales, ¿no? Sales con tus mascarillas y todo eso, pero
para entrar a lugares donde puedes contagiar a otras personas si estás infectado, te están poniendo un control, ¿ya? No te están obligando a que te vacunes. Indirectamente te podrán decir, insinuar que te vacunes, pero no te están obligando. Nadie te obliga a ir a ningún sitio de este tipo. En los trabajos, por ejemplo, se está pidiendo, se ha dado una norma de que aquellas empresas que tengan más de 10 trabajadores, ¿no?, que exijan a sus trabajadores que estén vacunados, porque eso sí lo puede hacer una empresa. Si tú vienes a trabajar a mi empresa, yo te pongo las condiciones de trabajo, ¿no? Si tú quieres trabajar en mi empresa, tienes que vacunarte, porque si no vas a infectar a los demás. Entonces, ese es un riesgo, esa es otra medida que se ha dado, que tiene que supervisarse a las empresas, de que el personal que asista en forma presencial, no el online, el presencial tenga que estar vacunado para poder seguir a la empresa, ¿no? Exactamente igual se está pidiendo en las universidades, ¿no?, que las personas que vayan, por ejemplo, a la universidad a clases, ¿no?, vayan en pequeños grupos, pero vayan vacunados, no que no lleven el virus a los demás compañeros y los contagien, ¿no? Entonces, esas son más o menos las medidas que el gobierno está implementando. La otra es por las fiestas, seguramente se va a ampliar, ya se amplió el horario de no caminar por la calle, ¿no? Así es. De prevención de la diseminación del virus, ¿eh? Están tratando, sin llegar a una cuarentena total, están tratando de ayudar a que haya menos posibilidad de contagio, ¿no? No hay otro camino. El otro camino sería pues una cuarentena que ya sabemos que tiene que hace digamos, golpea muy fuertemente a la población. No queremos llegar a una cuarentena tampoco, ¿no? Bien, hermano Edgar, primeramente muy buenos días, ¿no? Felicitarle al doctor Zabaleta por aclarar todos estos temas, pero le he escuchado muy atentamente y me apena, ¿no?, las contradicciones que dice el doctor Zabaleta. No sé, a la altura de su profesión, me da mucha pena que trata quizá de engañar o de trolear, disculpe el término, ¿no?, a la población, pero él en un momento dijo que nadie está obligando a nadie, que las vacunas es voluntaria, pero no sé si el doctor está informado sobre el decreto supremo 168 que ha sacado el señor Vizcarra, que dijo el señor Castillo, donde el decreto supremo consiste en esto, dice que a partir del 15 todos los trabajadores públicos no podrán trabajar libremente si no cuentan con las 2 dosis de vacuna. Así como eso es para todas las personas, ¿no? Dice que no se puede transitar libremente si no contamos las 2 dosis de vacuna. Y ahora, por otro lado, también, yo tengo un familiar allá en Callao, donde hace un mes hemos estado ahí con unas denuncias a la red de salud de Callao, donde mi familiar mío se había aplicado las 3 dosis de vacuna. Y resulta que mi familiar se fallece, ¿no?, puesto las 3 dosis. Nosotros hemos denunciado, hemos hecho el seguimiento del caso, pero nadie nos ha dado resultados, nadie nos quiere certificar qué medicamento le han puesto, por qué fallece el familiar mío. Y cuando estamos ahí en pie de lucha, ahí reclamando, otros familiares se acercaron también diciendo que un familiar de ellos había fallecido, una familiar embarazada, su bebé nació ya muerto, ¿no? Y entonces yo no sé cómo, a qué altura estos profesionales están actuando, están inyectándolos estas vacunas, estas supuestas vacunas, ¿no?, sin consultar o sin llevar el caso, porque que yo sepa, creo que a las madres embarazadas no se les puede aplicar cualquier tipo de vacuna. Y no sé qué tendría que decir algo el doctor. Sí. Y para finalizar, hermanos, creo que para mañana un grupo de colectiveros están haciendo una movilización acá en la provincia de Satipo. Sí. Y ahí en esta movilización creo que va a llegar el ex congresista Iro Chagua, médico de profesión, y me gustaría invitarle al doctor Zabaleta para un pequeño debate o en su emisora, hermano, sino en el parque. Le haría la invitación públicamente para que pueda debatir. Quizá el quien le habla no es un profesional para hablar de estos temas, ¿no? Pero mañana va a estar presente el doctor Iro Chagua
para que pueda debatir con el señor Zabaleta o el doctor Zabaleta. Bueno, vamos a escuchar al doctor Alfonso Zabaleta. Doctor. Veamos lo que usted nos comenta. ¿Ya? Nos comenta, en primer lugar, ¿no?, que aparentemente existen contradicciones, en su opinión, entre el derecho a vacunarse o no vacunarse, ¿ya?, de cada persona y las medidas que el gobierno está dando. Lo que quisiera usted que comprenda es que el empleador, llámese Estado o empleador privado, es el que tiene toda la capacidad de poner los requisitos a sus trabajadores para las condiciones de trabajo, ¿ya? Los requisitos se refieren a la presencialidad, trabajo presencial. El trabajo presencial implica que las personas se muevan de su casa y lleguen a trabajar a una empresa o a una institución del Estado, ¿no?, en las condiciones casi normales de trabajo, ¿ok? Entonces, si una persona va a ir a trabajar y en primer lugar se va a exponer a que otros lo contagien, o se va a exponer al contagio en los medios de transporte público, es por eso que el gobierno, estimo que el Ministerio de Salud está dando estas disposiciones. No lo hace por fastidiarlos, no lo hace por comprometerlos, no lo hace por nada. Dice, si vienes a trabajar conmigo, quiero que te protejas y te defiendas. Y no solo te protejas tú, sino protejas a los demás trabajadores de la empresa. Ese es el sentido de esas normas de tipo laboral, ¿ya? Y eso tiene usted que entenderlo, porque si usted cree que va a ir a trabajar a una empresa y usted va a poner las condiciones a la empresa, ahí está equivocado, porque probablemente la empresa no lo deje trabajar. Y esto con cualquier circunstancia y cualquier requisito que la empresa ponga. Si usted quiere trabajar en la empresa A, usted cumple los requisitos de la empresa, punto, ¿ya? Y eso en el Estado aparentemente han tomado la decisión de proteger a su personal, ¿no?, tanto al trabajador como a los demás trabajadores. Esa es una primera digresión en relación a la interpretación de las normas legales. En relación a los casos que usted ha mencionado, hay que determinar primero si su familiar o la persona que usted conoce, la embarazada que usted refiere, tenían o no tenían otros factores de riesgo. Ya les he comentado que incluso entre el gremio médico también han muerto médicos después de la vacuna, y lo que hemos mirado hasta ahora es que todos los médicos tenían algún otro problema de salud que los ponía en riesgo de hacer el COVID severo. Por ejemplo, de los médicos que han fallecido han habido varios diabéticos. Ha habido un colega que tenía, o varios colegas que tenían problemas cardíacos de antes de ponerse la vacuna y antes de enfermarse del COVID. Como todos sabemos, en esos pacientes, incluso vacunados, hay más riesgo de morir. La vacuna no es 100% protectora, siempre hay algunos casos, ¿no?, que podrían fallecer, y sobre todo si estos casos son personas mayores, de edad, súper gordos o que tienen algún factor de riesgo de alguna enfermedad previa. Esas personas siempre van a tener riesgo de fallecer. ¿Qué pasa con la embarazada? No conozco el caso, pero la vacuna está indicada para aplicarse después de las 28 semanas de embarazo, no antes. 28 semanas son 7 meses, entre el 7º y el 9º mes. Antes de eso no se vacuna a las embarazadas. Usted dijo también que aparentemente se les había puesto sin que ellos lo supieran o sin que ellos quisieran. Eso no es viable en este país. En este país, si le van a poner una vacuna, usted tiene que firmar su consentimiento informado, donde indica si ha tenido enfermedades previas, si está alérgico a algo, etcétera, si ha tenido otras intervenciones o algún factor de riesgo propio de usted o antecedentes previos. Y si usted no firma ese documento que se llama consentimiento informado en el Ministerio de Salud, usted no es vacunado. Entonces, creo que es usted muy ligero al afirmar que le pusieron a la señora la vacuna sin que ella lo supiera o sin que ella lo autorizara. Ahí hay que averiguar un poquito más la real situación. Y hay que averiguar también, ¿no? No soy el médico tratante de esa paciente, ni la he visto, no conozco el caso, pero en todo caso si es que esta paciente tenía algún otro factor agregado de riesgo, que también los hay en las embarazadas, ¿no? Entonces, en todo caso, nosotros, algunas personas hablan ligeramente sobre casos que escuchan, que oyen, que conocen, sin conocer la información médica que está detrás de cada paciente.
y que, como sabemos, es una información confidencial, porque cada persona tiene derecho a mantener la confidencialidad de sus problemas de salud, y eso lo pide la ley de salud. Entonces, si no tiene todavía información, es porque debe estarse investigando el caso para ver si es atribuible o no a esa vacuna que usted dice, o es atribuible a una mala práctica de los médicos, o es atribuible a alguna enfermedad que la persona haya tenido adicional en el caso que usted menciona, que son casos lamentables, ¿no? Pero que hay que tener la información completa antes de afirmar cosas. Bien, doctor Alfonso Zabaleta, yo agradezco, la verdad nos hemos extendido bastante en el tema, yo creo que es importante, ¿no? Es importante para un poco delucidar, ¿no? Un poco también, discernir las dudas que tienen también los oyentes. Vamos con la última comunicación, por favor. Quisiera comentar finalmente que yo no soy trabajador del Estado, ¿ya? Yo no trabajo para el Estado, pero soy médico de profesión. He sido 2 veces director del Centro Nacional de Control de Calidad de Medicamentos, o sea que cuando hablo de medicamentos tengo aquí toda experiencia, ¿no? Ah, claro. Sí, aclarando el tema. Sí, hay una última comunicación, si me permite, doctor Alfonso. ¿No? Adelante, encantado. A ver, la última, por favor. Buenos días, porque me tengo que ir a la pausa comercial también. Buenos días, lo escuchamos en Ruta Noticias. Aló, buenos días. Estoy escuchando sobre el doctor que está hablando. Es mentira lo que dice el doctor, que a las mujeres embarazadas están vacunando. Sí han vacunado en el hospital. Yo tengo varios testigos que mujeres embarazadas le han dicho, te vamos a vacunar para hacer tu control. Si no, no te vamos a hacer tu control. Igualito está pasando eso con los controles de los niños. Mamás que están llevando a sus hijos a su control en el hospital, le dicen que no, tiene que hacer vacunarte, si no, no te vamos a controlar. Eso no sería tan justo, señor periodista. Bien, muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Eso que usted afirma es una ilegalidad. Y por favor, denúnciela. Y denuncie al funcionario del ministerio que está haciendo eso, ¿ya? Eso hay que denunciarlo con nombre y apellidos, porque eso está mal, eso no debe hacerse. ¿Ok? Y si eso está pasando, hay que denunciarlo, ¿eh? Ante las autoridades. Claro, porque no es... ¿Cuál sería la forma correcta con las embarazadas, en este caso, doctor Zabaleta? La forma correcta es las embarazadas, evaluando su condición clínica, solo pueden ser vacunadas después del 7º mes de gestación. Antes no, ¿ya? Y siempre la vacuna es voluntaria, porque, insisto, hay que firmar un consentimiento informado. Claro. En el caso de los niños, el consentimiento informado lo firman los padres, ¿ya? Pero no hay vacunación compulsiva. Eso que está mencionando la señora es yo te obligo a que te vacunes, y eso, vuelvo a insistir, es ilegal. Entonces, si eso usted tiene un caso de ese tipo de alguna persona, que por favor lo denuncien ante la Oficina de Control Interno del mismo hospital donde lo han vacunado, o ante la Fiscalía, si es necesario, ¿no? Ok. Otra última pregunta, por favor, brevemente. ¿Cuál es? Adelante, lo escuchamos. Aló, buenos días. Quisiera hacerle una pregunta al doctor. Anteriormente, hace 40, 30 años, había el sarampión, la fiebre amarilla. Había una sola vacuna y era efectiva. Yo me he puesto también cuando era jovencito. Entonces, ahora en este tiempo, qué raro que se está obligando a poner 3, 4 vacunas. Eso quería que nos responda. Y es más, hace un mes atrás que me he vacunado, me han obligado para yo asistir como a la reunión de mis hijos. Entonces, yo fui pues, a vacunarme. Entonces, ¿qué resulta de que no pasó ni 2 horas y me empezó a doler la cabeza y fiebre, todo el corazón me hincaba así, botaba abandonado 2 días, hasta poder tratarme yo con nada más con medicamentos naturales. Gracias, quiero que me responda eso. Muchas gracias, caballero. A ver, la vacuna para el sarampión y las demás vacunas que hemos estado recibiendo cuando éramos niños, ustedes recordarán, para las enfermedades inmunoprevenibles, son vacunas que cuando te ponen la dosis, algunas de ellas te pueden durar toda la vida, como por ejemplo la de la fiebre amarilla, ¿no? Que ahora se sabe que ya no hay que revacunar, se ponen una sola para toda la vida. O la del sarampión, ¿no? Que se la ponen a uno de niños. En esos casos, esas vacunas protegían de la infección, ¿ya? Y también protegían de la enfermedad. El coronavirus es una situación diferente. La vacuna no protege contra la infección, protege contra la enfermedad grave, ¿ya? Ese es un tema.
usted comentaba que le han puesto 2, 3. Sí, pues, lo que sucede es que estas vacunas para el coronavirus, los anticuerpos usualmente duran 1 año, ¿ya? Entre 9 meses y 1 año. Entonces, cuando uno se pone la vacuna, tiene protección de 9 meses a 1 año. Pero entonces al año hay que volverse a poner la vacuna, más o menos, digamos la tercera dosis, ya es la dosis de refuerzo, ¿no? Para mantener la protección por otro año más. Entonces ahí usted tiene que pensar que el coronavirus es un virus especial, ¿no? Que, insisto, las vacunas no protegen contra la infección, a diferencia del sarampión, que una sola vacuna te protege contra la infección por toda la vida, ¿no? O la fiebre amarilla, ¿ya? Entonces son tipos diferentes de virus, tipos diferentes de enfermedad que se pueden prevenir de forma diferente. Por ahora tenemos que ponernos las 2 dosis, que son las dosis protectoras, porque una sola no protege, ¿no? Y luego de un tiempo, ¿no? Cuando caen los anticuerpos hay que ponerse la dosis de refuerzo. Y probablemente tengamos que ponernos en el futuro más dosis de refuerzo mientras esté el virus, las variantes caminando por el mundo, ¿no? Entonces, esa es una situación. También comentó algunas sensaciones que el señor tuvo después de vacunarse. Yo le puedo comentar, yo me puse 2 vacunas de Sinopharm, como todo el personal de salud, la primera y la segunda, no tuve ningún síntoma. Algunas otras personas tienen los síntomas que usted ha mencionado, dolor en el sitio de inoculación por 24 a 48 horas, eso se ve también con la vacuna Pfizer, ¿no? Y puede tener un poco de malestar, dolor de cabeza, ¿no? En algunos hasta un poquito de sensación febril, dolor de las articulaciones, en fin, pero son efectos leves comparados con lo que pudiera ser la enfermedad. Bueno. La mayoría de estos efectos se calman simplemente con una pastilla de paracetamol cada 4 a 6 horas durante 1 o 2 días y se pasa el tema. Yo tuve un poco de dolor también con la vacuna Pfizer en la última dosis que me han puesto, la tercera, y simplemente pasó al día siguiente de haberme puesto la vacuna, ¿no? Pero sí, existen algunos fastidios que es necesario saberlos y conocerlos, pero que son naturales dentro de la respuesta que el cuerpo da cuando te ponen la vacuna, ¿no? Bueno, para finalizar, doctor Zabaleta, lo que yo quiero comentarles, hace pocos días atrás, yo justamente toqué un tema aquí en la radio, y justamente ante la denuncia de los padres que su hijo de 12 años, que ha sido vacunado contra el COVID-19 en una zona rural, el niño ha sufrido en este caso las consecuencias como vómitos, mareo, y ha llegado hasta parar al hospital. En el tema acá lo que me ha llamado la atención es que ha llegado a perder las fuerzas en los músculos. Eso es, ¿qué nos tendría que decir el doctor Zabaleta? Más que perder fuerza, lo que pasa es que en algunos casos hay dolor muscular, ¿ya? Dolor muscular no solo en el sitio de inyección, son menos los casos, ¿no? Alrededor del 10% que tienen dolor muscular, ¿no? De varios músculos en el cuerpo. Por supuesto, cuando duele, uno no trata de no moverse, ¿no? No mover el miembro. Entonces, eso no es que pierda la fuerza, sino que en realidad duele los músculos, ¿no? Entonces, eso sí se ve, ¿eh? Se ve esa situación. Como digo, calman estas molestias con digamos, el tratamiento actual es paracetamol para eso, ¿no? Claro, paracetamol, Panadol, ¿no? Claro, el que paciente calma el dolor, ¿no? El paciente joven mostraba, es decir, no podía mucho levantar los pies, estaba en cama, o sea, ha perdido la fuerza en ese sentido de sus. Okay, habría que mirar bien el caso, ¿no? Pero digamos son ya casos mucho más raros, no es frecuente ese tema, ¿no? No es frecuente en este caso pasó un niño de 12 años. No es frecuente en realidad que haya pérdida de fuerza, ¿no? En todo caso hay que vigilar ese caso un poco más, ¿no? Por lo general sí puede haber dolor muscular, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Uno se siente golpeado como si tuviera una gripe fuerte, en fin, ¿no? Bueno. Dolor articular, dolor de cabeza, algunos casos tienen fiebre, y si tienen fiebre, sobre todo niños, pueden hacer náuseas y vómitos también, ¿no? Bien, doctor Zabaleta, muchas gracias por habernos prácticamente permitido de su tiempo. Doctor Alfonso Zabaleta Martínez, médico cirujano farmacólogo, asesor científico de CEDRO, especialista del proyecto Alianza para la Amazonía frente al COVID-19 de CEDRO.
y profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. El día de hoy hemos conversado, doctor, muchísimas gracias. A ver, las últimas recomendaciones frente a esta variante Omicron. Bueno, la variante Omicron es una variante que está difundiéndose en el mundo, es una variante bastante infecciosa, ¿no? Pero todavía no sabemos si es más letal o más dañina que las otras variantes que ya hemos visto antes. Las medidas de prevención son la recomendación fundamental. La medida de prevención para evitar infectarse, ¿no? Incluyen la doble mascarilla, el distanciamiento social, ideal 2 metros entre personas, y también el lavado frecuente de las manos con agua y jabón. Esas 3 son importantes. Ya no se requiere que te controlen la temperatura en la piel, ya no se requiere que de alguna manera te limpies los zapatos, eso ya ha sido descartado. Las otras 3 medidas son absolutamente importantes para no transmitir el contagio de persona a persona. Y hoy por hoy, el mejor tratamiento preventivo, ¿no? De alguna manera de la enfermedad grave son las vacunas. Las vacunas son gratuitas, ¿no? Se requieren 2 dosis de inyección intramuscular en el hombro, ¿no? Y es la medida que hoy por hoy la ciencia ofrece frente a la severidad de esta pandemia que ya sabemos que ha matado más de 200.000 personas en el país, ¿no? Y desde ya pedirles que por favor se cuiden, mantengan las medidas de prevención este fin de año, en la Navidad y en el Año Nuevo, ¿no? Y con eso les agradezco mucho la oportunidad de haber conversado con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Alfonso Zabaleta Martínez.